Jesús no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza. Tus manos están llenas de sangre. Todo bautizado está llamado a ser santo. Y aquí estamos, el Papa provocando al oso en la Casa Blanca, y por ahora Trump y la maquinaria MAGA no contraatacan. Porque el Vaticano no quiere asociarse con la versión del cristianismo que presenta la Casa Blanca. El mismo versículo que cita condena el sistema que él mismo sigue. Y esta demostración externa es una forma de incluir el espectro de puntos de vista existentes para reunirlos a todos en uno. Basta con oponerse a lo que hace Trump para de nuevo encontrarse en terreno de simpatía con el poder del anticristo. Trump fue demócrata registrado la mayor parte de su vida. Ahora es el rey de la ideología del norte. Porque ahora mismo enfrenta el cristianismo evangélico con el catolicismo. El diablo siempre está, por supuesto, en los detalles. El detalle aquí es que está levantando un sistema sincrónico en lugar de un salir de ella, pueblo mío. Salir del mundo y separarse. Esperen a ver lo que sucede cuando papistas y protestantes se unen, unidos para perseguir al pueblo de Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas a otro episodio de Truth Project. Soy Matthew Sánchez, acompañado como siempre con mis hermanos en Cristo, el hermano Andrew Bikishki y el hermano Kenneth Moore. Es bueno verlos, gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Es bueno estar aquí. Estamos abordando cada vez más el evento actual y siempre cambiante entre el conflicto entre los Estados Unidos en nombre de Israel y la creciente, supongo que se podría decir, oposición del Vaticano, como vimos en un episodio anterior, el rey de España. Toda una especie de creciente oposición a Estados Unidos e Israel. Y creo que estamos viendo este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur desarrollándose en tiempo real. Hoy vamos a analizar esto con más detalle y también a enmarcar lo que sucede cuando aumenta esta simpatía con Roma. Creo que mucha gente está viendo lo que ocurre entre Estados Unidos, Israel e Irán y dice, no estoy de acuerdo con eso. Hay que tener cuidado porque estamos encontrando puntos en común para que el papado encuentre simpatía con Roma. Eso es exactamente lo que está sucediendo, así que vamos a analizar ese conflicto. Cómo vemos que incluso los medios de comunicación seculares y liberales se hacen eco de este conflicto entre Trump y el Papa y la fricción que está creando. Pero cuando lo analizamos detenidamente y vemos lo que dice el Papa León en otros fragmentos, vemos que Roma nunca cambia y realmente queremos que la gente no se quede atrapada en uno de los dos grupos, porque lo que sucederá es que se verán arrastrados a uno de dos errores. Ambos son errores, ¿no crees? Sí, quiero decir esta es la dialéctica hegeliana desarrollándose ahora entre dos figuras muy populares, muy visibles. Trump, por ejemplo, fue demócrata registrado la mayor parte de su vida. Y ahora es el señor de la derecha, es el rey de la ideología del norte, con esencialmente lo que es el fascismo religioso venidero, y los evangélicos lo apoyan mucho porque quiere promover sus agendas, quiere devolver la religión al gobierno, al Estado, y tienes al Papa León que era republicano registrado y ahora está hablando más bien al estilo del rey del sur. Así que es como simplemente demuestra que las partes son intercambiables y realmente se trata de frotar estos dos lados para intentar obtener una síntesis de esto para meter a todos en una misma olla. Sí, eso es jesuitismo clásico, porque Trump representa claramente la voz evangélica en la superficie, como lo demuestra su imagen pública. Pero como ya hemos hecho, hemos analizado sus antecedentes, a sus padres, su origen y las familias que los controlan. Examinamos la casa de Borbón, al príncipe Carlos en Mar-a-Lago. Examinamos al príncipe Víctor Samuel de la casa de Saboya, ya fallecido. Su hijo está asumiendo ese papel, influyendo en Trump. Se trata de familias de alto rango, familias aristocráticas romanas, así que una vez que se tiene ese contexto junto con el elemento bíblico de asegurar que el cuerno pequeño gobierne hasta el fin de los tiempos, podemos ver claramente que todo esto es teatro, una puesta en escena, pero la doctrina de Roma no cambia. Por lo tanto, si uno se identifica con Roma debe tener mucho cuidado porque al hacerlo está aceptando otras cosas de las que quizás no eres consciente o no te das cuenta, que Roma sigue teniendo esta postura sobre ciertos temas. Así que esperemos que esto proporcione una imagen más clara de que gran parte de la fricción que estamos viendo aquí tendrá como resultado artificial un impulso más cercano hacia la unificación de la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y también puede ser fácil para la gente intentar encontrar o querer sentir simpatía por Roma, especialmente con lo que el Papa León ha estado diciendo recientemente. Realmente se ha estado proyectando como este hombre de paz, pero creo que realmente necesitamos recordar que la Biblia dice que Satanás aparece como un ángel de luz y su representante está haciendo precisamente eso ahora mismo.
Sí, y eso es lo que este conflicto le permite hacer, es que ahora se convierte en una autoridad moral. Así que creo que vamos a profundizar más en el rey del norte, el rey del sur, y adentrarnos en las escrituras y comenzar a desentrañar estas cosas aquí en el futuro, porque está sucediendo y desarrollándose de manera tan tangible en tiempo real que exige nuestra atención. Y creo que es justo tener una discusión inteligente sobre lo que está sucediendo y cómo podemos determinar que estamos en Daniel 11, 40 al 45 y realmente extraer lo que eso significa y lo que deberíamos esperar ver. Y ya hemos hablado de ello extensamente. Esto está impulsando una cosmovisión religiosa, una cosmovisión cristiana en todo el mundo que eventualmente será ayudada por milagros. Y entonces lo que estamos viendo ahora se está posicionando para llegar a ese punto final. Así que adentrémonos en los videos que vamos a ver hoy. Pero antes de hacerlo, tengamos una palabra de oración. Hermano Andrew, ¿podrías orar por nosotros? Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos guíes en estas cosas, que no seamos engañados por las cosas que están sucediendo en esta tierra, en este tiempo, que podamos usar el conocimiento que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, a través de la palabra de Dios, que detectemos y discernamos estas fuerzas que están tratando de trabajar para engañar a tu pueblo en los últimos días. Que interpretemos correctamente tus escrituras y que veamos con claridad, Señor, las cosas que están ante nosotros para que no seamos engañados. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos estadounidenses, uno comanda el ejército más poderoso del mundo, el otro habla en nombre de 1.4 mil millones de católicos. Este es nuestro Dios, Jesús, Rey de paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra. Él no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza diciendo, aunque hagan muchas oraciones, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Quería detenerme ahí mismo. En realidad está citando un versículo específico del libro de Isaías capítulo 1. Y pensé que eso era interesante porque la gente puede sacar versículos bíblicos de contexto de forma rápida y sencilla y atribuírselos a una situación. Así que sí, eso es lo que significa, pero cuando realmente miras el contexto de ese versículo, Isaías 1:15, es Dios reprendiendo a Judá en todo ese capítulo, porque continuaban con una versión externa de la religión mientras vivían en pecado abierto. Ofrecían sacrificios, celebraban fiestas, observaban los sábados, pero al mismo tiempo estaban llenos de injusticia, opresión, violencia y rebelión contra Dios. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor, estoy hastiado de holocaustos de carneros y de la grasa de bestias engordadas, y no me complazco en la sangre de novillos, ni de corderos, ni de cabras. Así que básicamente está diciendo, tienes esta expresión externa, pero no tienes una conversión real. Estás haciendo todas estas cosas. Y lo que me parece interesante de eso es que todo el punto es la hipocresía. Y aquí tenemos al hombre de pecado que está sentado en el templo de Dios afirmando ser Dios, señalando fallas morales en otros y luego sentándose en esta posición moral superior cuando el papado es el mayor perseguidor y un cometedor de atrocidades a lo largo de la historia, básicamente. Y entonces el mismo versículo que está citando en realidad está condenando el sistema de que él es la cabeza. Absolutamente, y hay ejemplos históricos de épocas en las que las guerras han sido financiadas a través del Vaticano, a través de los jesuitas que operan. Este sistema en realidad es el sistema que de alguna manera dirige al mundo y lo ha sido desde que Roma llegó al poder. Sigue haciendo lo mismo, pero ahora lo hace como una forma eclesiástica en lugar de una forma de gobierno externa. Pero sigue siendo un gobierno, sigue siendo su propio país también, así que sigue siendo el mismo poder activo. Y sí, se ha disfrazado de oveja, pero hay un lobo dentro. Y toda esta expresión externa y ninguna conversión real, quiero decir, literalmente están ocupando el lugar de Cristo. Así que el mismo versículo que está usando para condenar también podría usarse para condenarlo a él y a ese sistema. Es un raro choque público entre la autoridad moral del Vaticano y la lógica bélica de la Casa Blanca. Una organización de noticias secular dice que la autoridad moral de la Iglesia Católica contra la lógica bélica de Estados Unidos, Iglesia y Estado. Como si, aunque parezca que están enfrentados aquí, la fricción de alguna manera provoca una progresión hacia la unificación, aunque estén enfrentados en este momento. Y esta organización de la que estamos usando en este clip, esto es, ¿hacia dónde se inclina esta organización en sus noticias? Son como centro izquierda, así que es más liberal. Y viéndolo normalmente no adoptará la perspectiva religiosa. No está sesgado hacia esa dirección en su punto de vista organizacional natural, pero en realidad,
Ya están notando, aunque esté adoptando una visión más secular, están notando que esta es una controversia religiosa, ya que la religión se está utilizando para enmarcar este conflicto por todos lados. Reverendo Graham le gustaría imponerle las manos a él y Pastor Robert, una Casa Blanca que quiere el voto cristiano. Y el líder de la Iglesia Católica, un estadounidense que cree que la administración MAGA no está haciendo del mundo un gran lugar. Que Dios Todopoderoso continúe bendiciendo a nuestras tropas en esta lucha. Y de nuevo al pueblo estadounidense, por favor, oren por ellos, todos los días, doblando sus rodillas con sus familias, en sus escuelas, en sus iglesias, en el nombre de Jesucristo. Creo que hay una incomodidad y también una preocupación porque el Vaticano no quiere ser asociado a los ojos de cristianos y no cristianos en Oriente Medio, Asia y África, con una versión del cristianismo que es retratada por la Casa Blanca, por el secretario de Guerra, por Donald Trump, por algunos miembros eminentes del Partido Republicano en los Estados Unidos. El experto en el Vaticano Máximo Fagioli del Trinity College de Dublín dice que muchas cosas hacen del Papa León un digno oponente de la política de la Casa Blanca porque el Papa León. Así que ves cómo se está planteando claramente, son oponentes, están en guerra entre sí, son incompatibles entre sí. Y lo realmente fascinante de eso es que sabemos que el falso profeta está ahí para ayudar a la primera bestia a recuperar todo su poder. Por eso ser diligentes estudiantes de la Biblia y realmente comprender estas cosas ayuda a enmarcar todo lo que está sucediendo, porque ahora mismo está enfrentando el cristianismo evangélico contra el catolicismo. Parece que estas dos cosas están chocando aquí. Sí, pienso en el ejemplo típico en la Biblia de Herodes, Herodías y Salomé. Así que el rey se verá obligado a hacer lo que la madre quiere, que es realmente el poder detrás de escena aquí por la hija, y parece que la hija se opone a la madre, pero en realidad la hija solo está haciendo lo que la madre le ordena. Y este espectáculo externo es una forma de incluir el espectro de puntos de vista que existen para reunirlos todos en uno. Sí, y resulta que este choque está ocurriendo justo cuando tenemos el primer papa estadounidense de la historia. Así que ahora tienes estadounidenses que lo están viendo y diciendo, ¿sigo a mi presidente o sigo al papa? Y cuando sabemos que la imagen profética está tan centralizada en los Estados Unidos, porque tiene un documento como la Declaración de Derechos y la Constitución que permite que se exalten los derechos individuales, bueno, ahora si eres Satanás, quieres que los corazones y las mentes de estas personas estén en conflicto. Y ahora lo tienes, están a favor del líder de su país o del líder de la iglesia. Y ni siquiera tienes que ser católico para... Todo lo que tienes que hacer es oponerte a lo que Trump está haciendo, que es, de nuevo, encontrarse con terreno de simpatía con el poder del anticristo. Es una maniobra muy astuta del diablo, pero por eso necesitamos entender la palabra y cómo encajan estas cosas. Sí, hablando de la palabra también, lo primero que pensé cuando el Papa estuvo allí hablando de paz, y él es un Dios de paz, no de guerra y todo esto, y pensé, él dice que no vino a traer paz, sino espada, y no está hablando de librar guerras en esta tierra y matar hermanos y hermanas, sino que está hablando de defender la verdad, y eso traerá conflicto, y de eso se trata realmente. Se trata de disfrazar la verdad y alejar a todos de la verdad lo más posible. Sí, y la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Para su pueblo. Y una vez que la usas como arma, los errores del otro bando se vuelven tan claros. Resaltan como llagas que todos intentan suavizar y decir, no, no miren esas cosas, miremos lo que tenemos en común. Ambos amamos a Cristo, ambos queremos el bien en el mundo, no queremos la guerra, queremos la paz en lugar de la guerra. Entonces, cuando haces eso, piensas que todas las cosas en las que no estás de acuerdo se vuelven menos importantes, cuando en realidad son tan importantes que se usan para distraerte y hacerte encontrar puntos en común, para que no pienses que son importantes. Así es como muchas veces las advertencias de Jesús se tratan sobre engaño y el mundo entero está ahí sentado pensando que no van a ser engañados o están esperando que algún futuro anticristo aparezca en 7 años, cuando ellos mismos están siendo engañados activamente porque muchas de estas narrativas empujan a la gente a los dos bandos, el rey del norte o el rey del sur, cuando ambos representan el error. Ninguno es el poder de Dios. Si bien Dios es soberano y tiene el control, está dejando que todas estas cosas se desarrollen y que la copa de la abominación y la transgresión se llene. Pero todo ese capítulo 11 de Daniel describe dos poderes reales, pero ninguno representa a Dios. En última instancia, esto es lo que está ocurriendo, una polarización entre estos dos bandos. Debemos diferenciarnos y decir, no, apartémonos de estas cosas conociendo la palabra de Dios y siendo capaces de interpretarla correctamente para comprender cómo encaja todo esto. Sí, cuando se usa esa palabra, se usa esa verdad, eso no viene a traer paz, sino una espada. Cuando se usa esa espada, se usa la verdad.
Esos dos bandos se unirán para ir tras y hacer la guerra con aquellos que sostienen la verdad. Y ahí es a donde todo se dirige. Y tuvimos una cita en una de las últimas presentaciones que hicimos. Dijimos, esperen a ver lo que sucede cuando los papistas y los protestantes se unen para perseguir al pueblo de Dios. Así que claramente estamos en la fase en la que esos dos todavía están creando fricción, el rey del sur y el rey del norte, todavía empujándose el uno al otro. Y la gente dice, bueno, estás como aludiendo a, entonces si Estados Unidos tuviera la mentalidad del rey del norte, que el falso profeta, la falsa profecía, la unificación de la iglesia y el Estado, la formación de la imagen, mientras que el papado está aquí representando a Palestina y representando un contra a ese esfuerzo. Así que esos dos terminarán en un final religioso, porque incluso como señala esta organización de noticias, esta historia, ambos son desde la perspectiva religiosa. Así que vemos cómo el secularismo se va desplazando a medida que este embudo se estrecha cada vez más hacia este final, y creo que todas estas son solo pruebas de ese final. Un caso muy atípico en lo que respecta a los papas. León es el primer hablante nativo de inglés desde el Papa IV que reinó en 1154. Puede seguir los acontecimientos mundiales sin necesidad de un traductor, pero también fue en cierto modo nacido y criado para este tipo de lucha. El Papa León es un católico estadounidense que nació en una ciudad muy importante para el catolicismo social en Occidente, en Chicago. Para el catolicismo social en Occidente. Y cuando escucho eso inmediatamente mi mente se dispara hacia la teología de la liberación y las atrocidades a las que ha llevado en Sudamérica. Sí, liberación, evangelio social, eso incluso se ha intentado infiltrar incluso en los círculos adventistas, para ser honesto. Crecí como adventista en los 80, soy adventista multigeneracional que dejó la iglesia y regresó, pero viendo lo que pasó y donde crecí y las cosas que sucedían, era demasiado joven para darme cuenta. Pero mirando hacia atrás y las cosas que predicaban y los personajes involucrados y viendo lo que les ha pasado décadas después, toda esa enseñanza seguía presente. Era la teología de la liberación, era un tema candente, y allí de eso hablaba la gente. Y el pueblo de Dios tiene que ser muy cuidadoso de aferrarse a la palabra y al testimonio. Y si no habla de acuerdo con esta palabra, no hay luz en ellos. Y entonces tampoco hay razón para unirse a ellos si no habla de acuerdo con ella. Y los siguientes ejemplos en los videos que veremos después de este son ejemplos del Papa León diciendo palabras que no están en armonía con la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, ¿puede un árbol malo dar buen fruto o un árbol bueno dar fruto malo? No se pueden ver cuestiones secundarias o terciarias donde se pueda encontrar un punto en común y renunciar a la razón fundamental de la reforma protestante. Los protestantes están desechando esos principios a diestra y a siniestra. Y no se trata de una condena contra ellos de decir, oh, nosotros lo hacemos y ustedes no, sino de decirles que tengan mucho cuidado, van a repetir los mismos errores del pasado. Y esa es precisamente la imagen que la Biblia pinta de lo que está por venir. Así que el esfuerzo aquí es tratar de separar lo real de lo falso. Cuando uno hace eso, cuando se conoce la palabra de Dios y se adhiere a ella y todo tiene que estar en armonía con ella, no puede ser un 8/10. Tiene que ser un 10/10, de lo contrario no hay luz en ellos. Y creo que donde el papado tiene más éxito en los corazones y mentes de la gente es que en una lista de verificación donde Dios dice, yo requiero los 10 y ellos te darán 7 de ellos, te darán 9 de ellos. Y el compromiso en el corazón y la mente es estar dispuesto a ceder en esos 1, 2 o 3 puntos cuando bien podrías haberlos transgredido todos en ese punto. Posiciones en política no son liberales como esperaríamos. Él era un votante registrado del Partido Republicano. La pregunta es, ¿cómo se puede seguir siendo cristiano y obispo católico y papa sin mirar al lado opuesto de Donald Trump? Ese es otro concepto interesante. Entonces es como, el papa es un republicano registrado en los Estados Unidos, atendido hacia eso, lo cual tiene sentido. En última instancia, el Vaticano no quiere el objetivo final liberal. Ese no es el objetivo final. El lado izquierdo es solo el mecanismo por el cual hacer que la gente elija por la derecha para girar de regreso. Así que está diciendo, en cierto modo, que ahora está en problemas, Papa, porque parece que están en el mismo equipo. Ambos son republicanos y en el fondo todos sirven al mismo poder. Pero me pareció un punto interesante el que plantearon, como si el Papa no quisiera tener ningún terreno común con Trump. El Papa Francisco lo hizo bien. ¿Recuerdan cuando Trump vino al Vaticano y él estaba allí de pie frunciendo el ceño a su lado? Realmente quieren mostrar esta fricción, este contraste entre los dos, como una extraña combinación para una lucha política. Pero le comenté a Máximo que el miedo entre la mayoría de los líderes políticos y civiles ha dejado un vacío, un hueco muy pocas personas están dispuestas a enfrentarse a Donald Trump. Y así el papado se ha convertido de nuevo por defecto automáticamente en el contrapeso sin cambiar de postura. Pero Estados Unidos está en manos de una fuerza política e ideología tan extremistas
que es muy difícil no distanciarse automáticamente de eso. Así que son el contrapeso natural a Donald Trump. Quiero decir, no podría ser más perfecto, de boca de ellos mismos, diciéndote que esto es lo que está sucediendo a gran escala, y no es solo como un subproducto orgánico natural de estas dos fuerzas, sino que este es el teatro fabricado que entienden que necesitas esta versión extrema de Trump. Él encaja con lo que necesitan para que el papado continúe ganando esta posición moral frente a tal, como él dijo, comportamiento extremista. Sí, como ves, la madre Herodías no va a afectar a Herodes. Parece que va a haber un desacuerdo entre Herodes y Herodías. El marido y la mujer están peleando, pero en realidad lo que va a terminar sucediendo es que la hija va a aparecer y va a hacer que Herodes haga lo que la madre realmente quiere al final. Y eso es exactamente, Trump está jugando para su base y su base lo va a arrastrar a un lugar. Trump también sabe lo que está haciendo, no es tonto, lo están llevando a un lugar donde todo está justificado y es populista para promulgar y llevar a cabo una tiranía religiosa con la comprensión de que en realidad es libertad. Bueno, y eso es lo extraño, es que la parte aterradora es si Trump representa, en su punto de vista, el lado extremista del que son el contrapeso y el lado de Trump quiere como un punto de vista religioso impuesto como Iglesia y Estados Unidos. Ese es el tipo de impulso y objetivo evangélico, ¿verdad? Eso es Roma. Y el papado es una versión del pensamiento religioso impuesto. Entonces estás diciendo que el peso es el pensamiento religioso extremista y el contrapeso es el pensamiento religioso extremista. Oh, vaya, nos espera un torbellino. Así es, simplemente tiene un color diferente, tiene un tono diferente, pero es lo mismo en el fondo. Son dos caras de la misma moneda, dirían algunos. Sí, eso es lo que es, por eso la madre y la hija es una gran manera porque Dios sabía lo que hacía cuando lo describió de esa manera. El Papa León es consciente de que hay un vacío en términos de la oposición contra las narrativas etnonacionalistas. Eso no es solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Todo el discurso está dominado por la cuestión de hasta dónde llegará la derecha en la conquista de países europeos, Hungría, Irlanda, Italia, Francia, Alemania, y no se habla mucho de la alternativa. Y así que aquí estamos, el Papa está provocando al oso en la Casa Blanca y por ahora Trump y la maquinaria maga no están contraatacando. Para un momento como este, es consciente el Papa León, antes conocido como Cardenal Robert Prevost, de que ahora ocupa una posición muy única. Creo que es perfectamente consciente de que esto comenzó desde el principio. Si recuerdan los primeros días después de la elección de León en mayo, teníamos a Steve Bannon diciendo que Prevost era la peor opción posible porque era socialista, era globalista, todo eso. Entonces usa el ejemplo de justo después de que Prevost es elegido papa, que Steve Bannon sale y dice, oh, esa es la peor elección posible. Pero también tenemos que entender quién es Steve Bannon y todo eso. Y creo que en realidad fue en Clash of Minds, Walter White y Martin Smith quienes señalaron en algunas presentaciones que hicieron un videoclip de Steve Bannon hablando de cuánto los ejercicios espirituales ignacianos jesuitas cambiaron su vida. Lo ayudaron a mantenerse sobrio, todo esto, básicamente diciéndote que ha tomado técnicas de lavado de cerebro, los cursos, debería decir, para meterte en el marco, puedes creer que lo negro es blanco y lo blanco es negro. Y te pone en la mentalidad de jugar cualquier papel que necesitas porque el fin justifica los medios. Así que todo lo que escuchamos de Bannon es un portavoz jesuita. Cualquiera que sea la perspectiva que esté compartiendo es para encajar en el rompecabezas, para provocar la reacción necesaria para crear este conflicto. Estas no son voces independientes en absoluto, y las personas que aún ven estas cosas como actores independientes en sus propias burbujas independientes necesitan tener una comprensión bíblica adecuada de que toda la burbuja es el cuerno pequeño. Todo encaja dentro de eso, incluso el poder estadounidense trabajando para ayudar al cuerno pequeño a mantenerse, crecer y sanar completamente para recuperar su poder. Sí, lo que están presenciando es en realidad una versión eclesiástica muy sofisticada de la lucha libre profesional. Sí, todo está guionizado, el mundo entero es verdaderamente un escenario. Quiero decir, parece que eso está muy usado y es una simplificación excesiva, pero realmente equivale a eso cuando ves que el único poder al que apunta la Biblia es el poder papal. Y luego todos sus tentáculos se funcionan para permitir que funcione un mecanismo tan elaborado, porque aquí no estamos tratando solo con poderes humanos normales. Esta es una batalla muy espiritual con jerarquías espirituales. Escuchamos del exorcista Chad Ripperger que se comunican con estos espíritus incluso en exorcismos, demostrando que estos espíritus existen y que todo un reino está ocurriendo aquí. Va más allá de los intereses terrenales del hombre, es una guerra espiritual y de eso se trata la gran controversia.
De todo eso se trata la gran controversia. No se dejen llevar por la Hulkmanía. Exacto. El propio Trump, J.D. Vance y otros altos funcionarios han evitado, han ignorado los argumentos del Vaticano. Y en cuanto a cuánto tiempo seguirá el Papa León provocando al oso, Máximo dice que no dejó Perú en medio de una sangrienta guerra civil y es muy improbable que ceda en una guerra de palabras y creencias. No creo que deban esperar eso. Hay una tradición en la Iglesia Católica de papas que desafían las probabilidades. Juan Pablo II contra el comunismo es un ejemplo, así que creo que deberíamos estar muy atentos, porque es impensable que este papa estadounidense quiera parecer débil ante un presidente estadounidense como Donald Trump. Decir que son personalidades muy diferentes es quedarse corto. Seas católico, creyente de cualquier otra religión o ninguno, ¿qué esperas si el Papa sigue criticando a la administración Trump? Bueno, es fascinante que para mí esté muy claro que se trata del rey del norte y del rey del sur. Por eso necesitamos entender estas cosas. Esto nos dice que tenemos dos personalidades muy diferentes. Significa que son los contrapesos. No sé cómo podría ser más clara esta lucha en la dirección en la que se dirige. Por eso es importante entender que el asunto del rey del norte y el rey del sur no se trata de países que se pelean en algún lugar de Oriente Medio. Se trata de algo que afecta al mundo entero porque el plan de salvación está intrínsecamente ligado a la salvación de la humanidad, al intentar llevar a la gente a Cristo. Y esa gran batalla entre el bien y el mal se librará a escala global. Es importante entenderla desde esa perspectiva. Y ese es el problema de enfrascarse tanto en los detalles de los conflictos locales en Oriente Medio. Es una gran distracción. Y cuando uno conoce el final de la historia, cuando ya sabe a dónde va y tiene fe y creencia en ello, no sorprende a nadie que así sea como se esté planteando, cómo se esté significando, y aún así muchos se dejan arrastrar. Creo que es, como decías, como una especie de espectáculo montado. Está diseñado para atraerte y que te involucres emocionalmente. Y cuando hacemos eso nos preocupamos menos por la palabra clara y nos dejamos llevar más por la montaña rusa emocional que supone seguir los acontecimientos y las narrativas actuales sin esa perspectiva bíblica que nos ancla en lo que es verdad y lo que no. Y eso nos es para decir, la Biblia advierte sobre los falsos profetas. Dice que cuando las palabras de ese profeta se cumplen, pero luego te lleva en otra dirección, no debes escuchar a ese profeta. Así que el hecho de que algunas de estas cosas ocurran en Oriente Medio y que algunas de estas cosas parezcan cumplir la profecía bíblica desde una perspectiva distorsionada, no significa que realmente sea Dios quien esté detrás de eso también. Así que es muy engañoso. Podría estar claro que la palabra es verdaderamente la lámpara a nuestros pies, la luz en nuestro camino. Y una de las cosas que queríamos traer además de ese video era un par de ejemplos del Papa León estableciendo que las posiciones de Roma no han cambiado en algunas posiciones muy críticas. Específicamente cosas como realmente intercede por ti, quien tiene la capacidad de interceder por ti. Hemos hablado un poco en episodios anteriores sobre los versículos bíblicos, sobre que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y ese es el hombre Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo o llegar a Dios. Y aquí tenemos las propias palabras del Papa, las más recientes, para que la gente pueda ver que sigue siendo la doctrina actual. Nada ha cambiado, que María es intercesora en esta religión, y creo que por eso es tan importante distinguir entre católicos y cristianos. Los católicos acuden directamente a María, los cristianos acuden directamente a Jesús, y se pueden encontrar divisiones dentro de eso. Y sé que habrá católicos volteando los ojos o realmente no le entiende y es una simplificación excesiva. Bueno, aquí está el Papa, que es su Dios en la tierra, y veamos qué tiene que decir y dejemos que las palabras hablen por sí mismas. Santa Virgen, Madre de la Iglesia, nuestra esperanza, has atesorado todas las cosas de Dios en tu corazón. Enséñanos a escuchar la palabra de Dios y a comprenderla interiormente para que podamos caminar con consuelo por el camino de la santidad a tu inmaculado corazón. Encomendamos al mundo entero y a toda la humanidad, especialmente a tus hijos que son atormentados por los flagelos de la guerra. Abogada de la gracia, aconséjanos en el camino de la reconciliación y el perdón. No dejes de interceder por nosotros. En tu alegría y en tu dolor, alcánzanos el don de la paz que anhelamos con fervor. Reina del cielo, Señora del Inmaculado Corazón, ruega por nosotros. ¿Podría ser más claro que eso?
Sí, Inmaculado, así que entendamos el Inmaculado Corazón. Está todo resumido, eso es un título divino, ¿verdad? Y la razón es que Inmaculado significa libre de defectos, perfecto, santo. Así que el corazón es la mente, es el alma de la persona, es lo que la persona es su carácter. Entonces María está siendo elevada como un carácter perfecto, esencialmente como Dios. Eso es lo que significa. Entonces, en el pasado, cuando Cristo se enfrentó a esto, elevándola a su madre, exaltándola, se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Aconteció que mientras él decía estas cosas, cierta mujer de la compañía alzó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él dijo más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces, en lugar de elevar a su madre para exaltarla, está elevando la palabra de Dios. Y este es el gran conflicto entre los dos lados. Eso es lo que trae la espada entre la verdad y el error. Es la palabra de Dios. Fue lo mismo cuando intentaban llegar a Jesús entre la multitud y sus hermanos y su madre estaban allí. Él dijo lo mismo, dijo, oye, están aquí para verlos. Y dijo, como cualquiera que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es mi hermano y mi madre. Nunca exaltó a María de ninguna manera. De hecho, se aseguró de que nadie diera ningún motivo para exaltarla por encima de nadie. Así que vamos a repasar rápidamente algunas de las palabras que se usan aquí. Virgen Santa. ¿Dónde está eso? Dime, ¿es ella santa o solo hay un santo que es Dios? Entonces, solo hay uno que es santo. Sí, deificar la iglesia, madre de la iglesia. ¿Está esa frase en las escrituras? Eso es realmente extraño porque la iglesia se basa en Jesucristo, Él es la roca, y ahora estás haciendo que María sea básicamente el nacimiento de la iglesia. Y lo encuentro en Él, ella es como Él está hablando de cosas bíblicas, pero nunca cita las escrituras de ninguna manera. Es como si estuviera inventando su propia versión y haciéndola sonar cristiana. Pero la Santa Virgen Madre Iglesia, estas son cosas que no encontrarías a Dios usando este tipo de lenguaje. De lo contrario, lo veríamos en las Escrituras. El tesoro de todas las cosas habla de cómo la tierra es suya, los niños son suyos, el camino de la santidad viene de ella. Debemos confiarle el mundo entero. ¿A quién se le confía el mundo entero? A aquel que lo creó todo. Por él fueron formados los mundos. Y luego dice, especialmente tus hijos. Por favor, muéstrame la escritura donde dice María, como si se supiera que debemos decir que los hijos de Dios son hijos de María. Sí, bueno, también hay una mala interpretación de las escrituras que Roma usa para decir que Pedro es el fundador de la iglesia, ¿verdad? Pero entonces María es la madre de la iglesia. Bueno, ¿cómo funciona esto? Porque no había ninguna relación entre Pedro y la madre de Jesús. Entonces la madre de la iglesia, porque dio a luz a Cristo, pero luego, un momento, entonces también es Pedro. Así que no sé, todo apunta lejos de Jesús. Sí, es una gran distracción para alejar de Jesús. Eso es exactamente, que sea Pedro, que sea María, que sea Santo Tomás de Aquino, quien sea, pero no directamente a Jesús, sin la iglesia. Y luego aquí, abogada de la gracia. Abogado. Ese es un título exclusivo de Jesucristo y es un ataque a su lugar en el santuario celestial. Así que encuentro ese término en particular especialmente atroz a los ojos de Dios, porque básicamente de nuevo es un título de intercesión que solo pertenece a Cristo. Así que para la gente que dice, oh, no oramos a María, esto se parece mucho a que el jefe de la Iglesia Católica haga una oración directa a María para interceder y abogar por ella. Y la razón por la que también van a deificar a María, porque esto se remonta a la justificación por la fe y al ataque del Evangelio, es porque si haces a María santa y sin pecado, así es como dices que es Cristo, porque Él nunca pecó, pero vino a través de la carne. Y por lo tanto ella tenía que ser perfecta para darlo a luz. Entonces ahora de repente desconectas a Cristo de estar cerca de donde estamos en la misma carne en la que nacimos. Entonces, ¿cómo hace? Él condena el pecado en la carne, ¿verdad? Así que hay un asunto teológico más profundo aquí que básicamente se remonta a la gran controversia entre Cristo y Satanás sobre la ley y si el hombre que una vez fue pecador puede o no realmente cumplir la ley. Y Cristo vino para demostrar que el hombre puede cumplir la ley y lo está demostrando a través de su pueblo al redimirlos mediante el proceso en el santuario celestial para borrar sus pecados como si nunca hubieran pecado. Y Él presentaría a esas personas al universo para mostrar la eficacia del poder de su sangre y quién es Dios. Amén. Y no hay otro lugar donde necesitemos obtener consejos que nos aconsejen en nuestro camino, excepto Jesús de su palabra. De hecho, me pregunto cómo podría siquiera obtener consejos de María. Está dormida en la tumba. ¿De quién estás obteniendo consejos? ¿Cómo? Porque ella no está en las Escrituras como un personaje prominente para obtener sabiduría de la palabra. Entonces, ¿quién aconseja y cómo obtienes consejos de ella?
Sí, está muerto. Entonces, si estás orando a alguien que está muerto, solo un ser humano finito, quiero decir, ni hablar de alguien que está vivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con alguien que está muerto? Estás orando a ellos y los muertos no saben nada y estás recibiendo respuestas y te estás dejando guiar por eso. ¿Quién te guía? ¿Quién te da esas respuestas? ¿Quién responde tus oraciones? Porque ese no es Dios. Preguntas críticas, hombre, realmente diste en el clavo. Como cristianos debemos hacernos estas preguntas y no puede ser simplemente, bueno, porque mi sacerdote siempre lo ha hecho, mis padres siempre lo han hecho y yo siempre lo he hecho así. ¿Y cómo podría estar mal cuando la Biblia misma, la Escritura misma dice, cuidado con un sistema que te llevará a través de un montón de tradición y ritual, pero que en realidad no tendrá ninguna base bíblica? No hablará de acuerdo con esta palabra, intentará cambiar los tiempos y las leyes, intentará cambiar los días y las fiestas y hacer las cosas suyas en lugar de las de Dios. Y aún así la gente no puede verlo. Aunque para mí no entiendo cómo alguien puede ver esto y toda esta imaginería y ver cómo esto es bíblico. Bueno, he estudiado con varios católicos, he dedicado mucho tiempo a estudiar la Biblia con algunos católicos y muchos me han dicho, mientras analizábamos pasajes de las Escrituras que contradecían claramente lo que les habían enseñado, las tradiciones que debían seguir como católicos, dicen, ¿sabes qué? Siempre supe que algo no andaba bien. Nunca me gustó la confesión, nunca pensé que fuera correcto confesar mis pecados a un sacerdote, nunca pensé que María hiciera algo por nosotros. Hay muchos católicos a quienes les remuerde la conciencia y cuando encuentran la verdad leen las Escrituras y dicen, sí, siempre supe que algo andaba mal y se sintieron muy aliviados al encontrar la verdad en las Escrituras. Hay muchos católicos así. No todos son iguales ni están en el mismo lugar. Hay opiniones muy diversas, pero conozco a muchos católicos a quienes les duelen estas cosas, que desean servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero en realidad no han visto estas cosas en las Escrituras y cuando lo hacen marca toda la diferencia. Y alabado sea Dios por eso, porque el objetivo no es decir, oh, ustedes están afuera, nosotros estamos adentro. Es como, oigan, las puertas del arca se están cerrando. Entren antes de que sea demasiado tarde y no se aferren a estas tonterías de hombres y estas tradiciones. Y gracias a Dios que hay gente de Dios en la Iglesia Católica que va a salir y ser salva y escuchar estas cosas y entender que la misericordia de Dios ha permitido que todo esto se desarrolle tal como su plan lo ha provisto. Pero en última instancia tendremos que tomar una decisión y no podemos enterrar la cabeza en la arena para siempre. Y el surgimiento de este sistema, tener cada vez más simpatía por él, cuando no estoy seguro. Sé que hay cristianos que están viendo al Papa León oponerse a la guerra y decir, yo también estoy en contra de la guerra, empiezo a apreciar a este tipo. Bueno, entonces también será mejor que te prepares para empezar a rezarle a María. También será mejor que te prepares para empezar a tomar la Eucaristía que vamos a ver en un segundo. Hay muchas condiciones. No puedes simplemente decir, bueno, él está en contra de algo malo. Por lo tanto, estoy a favor de esta persona y de lo que representa. Es mucho más que eso. Andrew, mencionaste cómo cuando empezaste a enseñar la palabra de Dios a estos católicos, realmente empezaron a despertar y realmente demuestra que la palabra de Dios es lo único que nos impedirá ser absorbidos por el sistema. Es decir, Apocalipsis 16 nos dice que todo el mundo será reunido en este sistema y la izquierda está siendo absorbida por él y la derecha está siendo absorbida por sus principios, se podría decir. Pero la palabra de Dios es lo único que nos mantendrá. Si te refieres al engaño, ¿verdad? Los espíritus malignos, como ranas saliendo de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, sí, reúne al mundo entero. También estamos hablando de milagros, obviamente, en esto. Sí, reuniendo a todos en una sola sopa. Y fíjense que todo está inclinado contra una cosa. Todo está inclinado contra aquellos que guardan los mandamientos. Amén. Creo que lo último que quería mostrar sobre esto era el aspecto de la reconciliación y el perdón. Así que básicamente hemos visto consejo, reconciliación, perdón, abogada. Entonces tenemos abogada, aconsejarnos sobre la reconciliación y el perdón. Esos son exclusivamente para Jesús. Y puedo pensar que estamos recalcando el punto aquí, pero la idea completa es realmente solidificar que han reemplazado a Jesucristo. El catolicismo no es cristianismo. No importa cuánto se posicione el Papa sobre cosas que le gustan a la gente, no puedes reconciliar estas cosas sin que tú mismo tengas que elegir en contra del Dios de la Biblia. Sí, está imitando el sistema del santuario mezclado con un paganismo muy vibrante, colorido y teatral. Y analicemos un poco más este paganismo porque vamos a abordar otro tema relacionado con la Eucaristía. En esencia, Roma nunca cambia. El leopardo nunca cambia sus manchas, no puede cambiarlas. Y ahora nos dicen que debemos vivir vidas santas. Estamos a favor de la justificación por la fe. Queremos ver ese proceso de santificación a medida que la persona avanza en su camino cristiano. Pero aquí se utilizan los sacramentos. Y como vimos en el episodio del exorcista,
Siempre colocan el espíritu en objetos físicos. Eso es paganismo clásico, como si estuviera en el agua bendita o en la reliquia o algo así, pero en realidad lo que dicen es que la eficacia de la sangre de Cristo no es suficiente. Hay que participar en la Eucaristía para alcanzar la santidad. Y como hay que vivir vidas santas, entonces hay que comulgar. Entonces tienes que participar o no podrás hacerlo. De nuevo, centralizas el poder y la autoridad cuando Cristo dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos los que estén dispuestos a seguir y obedecer pueden recibir el mismo don. Esto se parece mucho más a Simón el mago, como diciendo, jaja, lo he centralizado todo, vengan a participar en mi ritual mágico y serán santos. Mucho más de lo que las escrituras presentan como algo disponible para todos. Nuestra atención a la llamada universal a la santidad, toda persona bautizada está llamada a ser santa, a vivir en la gracia de Dios, a practicar la virtud y a ser como Cristo. En su esencia está el amor a Dios y al prójimo, y su máxima expresión es el martirio, el testimonio supremo de fe y claridad. Por esta razón, la Iglesia enseña que los creyentes deben estar dispuestos a confesar a Cristo incluso hasta derramar sangre. Sin embargo, la transformación interior que nos conforma a Cristo no es posible sin la ayuda de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En este sentido, quisiera hacer mención especial a aquellos hombres y mujeres que consagran sus vidas a Dios a través de los concilios evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, que expresan su completa confianza en la providencia de Dios, modelada por la entrega de Cristo al Padre con un corazón puro. Con sus vidas, personas consagradas dan testimonio radical de la plenitud de la vida en Cristo, incluso hasta la cruz. Él habla de santidad. Pero como sabemos que el catolicismo es un sistema basado en obras, ¿de quién es la santidad? ¿Es la tuya o la de Cristo? ¿Es algo que te ganaste por haber hecho algo? ¿O es un don gratuito por haberte entregado y tenido fe y el único que tiene justicia? Es muy sutil porque casi puedes estar de acuerdo con algunos de los conceptos hasta que realmente defines cómo se encuentran dentro de cada sistema, uno basado en la Biblia frente a uno basado en la tradición o en el catolicismo. Sí, hay mucha verdad en lo que dice, es bíblico en muchas cosas que él dice ahí, pero exactamente cómo se vincula con la experiencia se convierte en algo distinto. No es por fe, se convierte en obras. Y saben, lo que me llamó la atención fue cómo mencionó que estamos llamados a ser santos, pero tal vez ustedes puedan decirme, ¿no son los sacramentos en el catolicismo los que hacen santa a una persona? Sí, bueno, eso es lo que acaba de decir, eso es literalmente lo que dijo. Dijo, necesita ser santo, pero sin los sacramentos no puede ser santo. Así que necesita los sacramentos para ser santo. Ven y participa de la Eucaristía porque se te exige ser santo. Por lo tanto, participa de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. Y de nuevo, esa centralización a través de un ritual en lugar de a través de una relación personal de salvación con Jesucristo. Bueno, hablemos de la Eucaristía, el origen de dónde proviene. Es la comunión que el Señor tuvo en la última cena con sus discípulos antes de ir al Getsemaní y por supuesto ser arrestado y la cruz al día siguiente. Entonces cuando les dice en realidad vayamos más atrás, en realidad vayamos al capítulo 6 de Juan, donde les está diciendo que necesitan comer de su sangre y beber de su sangre. Y es demasiado difícil de escuchar, es demasiado difícil de aceptar y la gente lo abandonó por esa doctrina. Pero ¿qué estaba diciendo realmente? Dice la carne para nada aprovecha, es el espíritu el que da vida. Entonces el pan, la carne, su palabra, Él es la palabra, yo soy el pan que vino de Él. Yo soy el maná que vino, que sus padres comieron en el desierto y murieron, pero yo soy el pan que vino del cielo. Entonces está hablando de recibir su palabra y su vida, es su sangre. Entonces es como aceptar la palabra de Dios, hacerla parte de tu vida y de tu corazón y vivir mi vida. Sí, comer y beber de ella todos los días, comer de la palabra. No puedes nutrirte espiritualmente sin alimentarte de la fuente de todo alimento espiritual. Y creo que se ha malinterpretado tanto, se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, absorberlo como si la comieras y bebieras. Y al hacer eso le estás infundiendo la capacidad del Espíritu Santo para que venga y te infunda la justicia de Cristo. Pero no puedes tener eso a menos que te alimentes del maná en la palabra.
Y creo que las personas que no pueden ver la aplicación espiritual de eso y luego piensan en la transubstanciación, que es transformarlo en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, de manera que literalmente puedas comer su cuerpo y beber su sangre, ¿cómo no interpretar eso como paganismo? No hay base bíblica para decir que ha centralizado a este sacerdote con este poder mágico espiritual de transubstanciación. Todavía no entiendo cómo justifican bíblicamente el poder para hacer trucos de magia como ese, pero entonces, ¿por qué querrías volver a sacrificar a tu Salvador una y otra vez todos los días? Y eso para mí, cuando originalmente hace mucho tiempo comencé a ver estas cosas, realmente me llamó la atención porque ahora está comenzando a ponerse realmente retorcido, porque dice que debería ser designado para morir una vez por los pecados de todos. Y aquí, como si les encantaría volver a sacrificarlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y luego hacer que la gente se lo coma, es bastante retorcido en realidad cuando empiezas a revelarlo. Sí, es calculado, pero quiero decir, es un poco cómo funciona el fanatismo también. Tomas una verdad y de repente la doblas y la sacas de contexto casi y la haces tan literal en lugar de lo que realmente se trata. Quiero decir literal, a veces suena de lo que se trata, pero literal en este caso es como comer la carne, como cuando sus discípulos... Es canibalismo. Sí, canibalismo. Entonces quiero decir, sí, es un significado espiritual, pero tienes razón. Dicen que la doctrina de la transubstanciación, que este es el cuerpo y la sangre literales de Cristo que estás tomando, del que estás participando, pero no es así. Es decir, lo que Cristo dijo, bueno, estaba lidiando con muchas tradiciones que los judíos habían inventado en ese momento, habían creado tradiciones, y esto es exactamente lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Es la escritura más la tradición. Entonces, si comieras la pura palabra de Dios y tomaras la vida pura de Cristo, estarías en oposición a lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Sí, no se necesita la Eucaristía, no se necesitan los sacramentos, no se necesita material auxiliar, no se necesitan elementos físicos para ayudar a lo que Dios puede hacer. Y realmente sigue demostrando que todo el objetivo es hacerte dependiente del falso sistema y basar tu comodidad con tu salvación en la idea de que sin esto no puedes tenerla. Y adivina qué. Oh, tienes que venir a nosotros para obtener eso. Y luego vamos a añadir un montón de cosas más y básicamente te haremos sentir culpable para que lo entregues todo y así no acabes en algo como el purgatorio o el infierno. Entonces se convierte en el sistema perfecto para manipular y tener autoridad sobre cualquiera. Es muy, muy triste, la verdad, que haya tanta gente en la oscuridad respecto a estos temas tan importantes. Y no queremos hacer nada más que decir Dios los ama y quiere que conozcan la verdad. Y hay una razón por la que dice salid de ella, pueblo mío. No es porque no los ame, es porque sí los ama. Y ese mensaje es difícil de dar, ante lo que estoy seguro mucha gente se ha entregado a este sistema. Pero eso no significa que tengan que quedarse ahí dentro, ni que tengan que temer salir. Dios quiere que salgan. Dios quiere que salgan. Así que esto me hizo pensar en la abominación desoladora, porque así es como se conoce este sistema, ¿verdad? Cuando el lector comprende la abominación desoladora, cuando ve el sitio, esto se refiere a Daniel. Así que volvemos al idioma original. Abominación, ya sea en griego o en hebreo, siempre significa lo mismo. Idolatría es un sistema idolátrico que Dios está denunciando. La parte de la desolación es interesante. En hebreo, en Daniel 8.3, es la palabra hebrea 87.4 en la concordancia Strong. Significa aturdir, insensibilizarse ante algo, estupefactar, asombrar, maravillarse, dejar en ruina, desolar, despojar, destruir. Es algo que es destrucción y que destruye. No es solo destrucción física, sino que hay una sensación de aturdir a alguien, de maravillarse ante algo. Es la idolatría lo que te aturde, te maravilla y te destruye. Sí, eso describiría perfectamente un sistema falso de santidad con un día falso de santidad cuando realmente lo piensas. Porque una vez que eso se eleva a la totalidad de la bondad, todo el mal es bueno ahora y todo el bien es malo. Y esa es la inversión total que buscan dentro de ese sistema. Y creo que describen acertadamente el sistema al que apuntamos ahora con este hombre vestido de blanco, a punto de decirnos que todas las religiones son caminos hacia Dios. Y creo que en la superficie el primer nivel dice, oh bueno, está diciendo, en cualquier religión puedes salvarte, pero creo que realmente la intención detrás de esa afirmación es más para el conocimiento y la comprensión suficientes de las Escrituras. Porque Satanás no es un idiota y las personas que pone a cargo para ejecutar cosas varían en niveles de habilidad, estoy seguro, pero no son tontas y entienden que el mundo entero se dirige hacia este fin religioso.
Así que cuando dicen esto, no es como decir no importa en qué religión creas, es más bien decir no importa en qué religión creas, porque al final acabarás siendo católico de todas formas. El mundo entero se convertirá y se maravillará en pos de la bestia. Eso es exactamente lo que nos dice Apocalipsis. La Iglesia Católica aboga por la comprensión mutua y el respeto hacia los seguidores de otras religiones, afirmando que no rechaza nada de lo verdadero y santo en estas religiones, pues a menudo reflejan un rayo de esa verdad que ilumina a todos los hombres y mujeres. En efecto, todo camino auténtico hacia la unidad y la comunión emprendido por los cristianos y por las personas de buena voluntad es obra del Espíritu Santo y requiere corazones abiertos al encuentro y al diálogo para abrazarse unos a otros en una fraternidad genuina. Bien, entonces la verdad es que la gracia es transmitida a toda la humanidad por Cristo. Debido a su sacrificio en la cruz, ratificado en la cruz, el reino de la gracia que fue prometido, comenzó en Génesis 3:15, que Dios te dará odio por el pecado. Estás siendo atraído a Cristo y puedes amar la justicia y odiar la iniquidad como Jesús lo hace en Hebreos 1:9. Entonces existe esta verdad de que hay una transmisión de gracia a cada persona en este planeta, independientemente de su conocimiento o su origen o su cultura, que Dios está buscando llevar cada corazón a Él. Así que eso es algo verdadero, pero ahora esta es la falsificación donde ahora cualquier camino, donde la Biblia dice que estrecho es el camino, estrecha es la puerta, ahora este es el camino ancho que lleva a la destrucción. Es una falsificación muy cercana, pero el diablo siempre está, por supuesto, en los detalles. Los detalles aquí es el que está levantando un sistema sincrónico en lugar de un salgan de ella, pueblo mío, sálganse del mundo y sepárense. Es muy similar, pero es muy diferente y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ello. Por cierto, quiero decir que he conocido a católicos increíbles. Hay gente increíble que es católica, quiero decir, de verdad lo son. Y no se trata de qué religión seas, ni de si eres buena persona o no, de verdad que no. Dios conoce el corazón de cada uno y Dios está atrayendo los corazones de todos. Así que esto es cierto, pero Él está atrayendo a la verdad tal como es en Jesucristo. Y está preparando un mundo para que esté listo para su segunda venida. Y este es nuestro mensaje y debemos estar preparándonos para su segunda venida. El juicio está cerca. Sí, y no es una condena de una persona, es una condena de un sistema de principados y potestades. Y la idea principal es que abogamos porque tú, yo, todos vamos a tener que tomar una decisión. Y no querrás tomar una decisión sin estar preparado. Entonces el propósito de ir y enseñar a todas las naciones bautizándolos en el Evangelio es que luego esas personas vayan y enseñen y estas otras también. Porque tenemos que conocer la diferencia, así que cuando la decisión se presente en nuestra puerta, sea cual sea su forma, sabemos cómo Dios querría que respondiéramos. Con así dice el Señor, y son muy pocos los que pertenecen a movimientos religiosos o iglesias que no tienen una relación con lo que dice la palabra de Dios. Incluso Jesús mismo nos dio el marco de referencia cuando luchó contra el diablo en el desierto. Todo lo que dijo fue, así dice el Señor. ¿Cómo podrías responder con algo así si ni siquiera te alimentas de ello? Así que de nuevo, es como si el tema principal fuera que tener esa relación con la palabra de Dios se convierte en el único mecanismo por el cual el espíritu puede alimentarse para poder tomar decisiones acertadas. De lo contrario, todo el sistema está diseñado para engañarte si no haces eso. Sabe que el único camino para no ser engañado es tu relación personal con la palabra de Dios. Y no solo para entenderlo intelectualmente, sino para tener una aplicación práctica y viva de ella. Bueno, es amor, amor a la verdad. Eso es lo que es. Cuando amas la verdad llega hasta lo más profundo de tu corazón, reclama el homenaje de tu voluntad y elige servirle por amor. Amén. Bueno, creo que eso es todo lo que vamos a cubrir por hoy, pero realmente solo profundiza en dónde estamos en esta lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Creo que realmente se está trayendo a la luz de manera tangible, incluso en el lenguaje que se está usando para describir la lucha entre estos dos personajes. Y sé que puede ser confuso cuando la gente dice, bueno, no es el papado el rey del norte. Estamos lidiando con ideologías que se presionan entre sí. No significa que los poderes siempre estén fijos a organizaciones específicas. Sabemos que los jesuitas se sientan en ambos lados del pasillo, así que mientras el lado evangélico puede estar presionando hacia la unificación de la iglesia y el Estado, que es claramente cosa del rey del norte, puedes tener un papado que está impulsando el resto de la cosa del rey del sur para que puedas llegar a esa síntesis con la que finalmente vamos a terminar aquí. Y creo que es fundamental que entendamos que termina en la cosmovisión religiosa. Así que no intentemos engañarnos pensando el lado izquierdo de las cosas. Si queremos reducirlo a eso, termina obteniendo la victoria en todo esto.
terminará en el lado religioso. Lo hará absolutamente. El rey del sur es sometido y eso va a suceder. Y ese proceso va a ser, como mencionaste, como dijo Elon Musk. Siempre pienso en esa cita. No recuerdo exactamente cómo es, pero ¿cuál es el resultado más probable? El resultado más entretenido sería el más probable. Sí, creo que eso es exactamente, creo que es cierto. Creo que el mundo es un escenario que se está llevando a cabo ahora mismo. Sí, bueno, eso es todo lo que cubriremos por hoy. Hermano Kenneth, si pudieras intervenir y terminar con una palabra de oración, por favor. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos muchas gracias por la verdad que nos has dado en Jesús. Gracias por tu palabra que nos libra de los errores del enemigo y por cómo nos llamas. No quieres que ninguno de nosotros se pierda y te pedimos que tomemos la decisión correcta de seguir a Jesús donde quiera que nos guíe. Llénanos de tu Espíritu Santo, te pedimos una verdadera conversión en nuestras vidas, que tu santidad se vea en nuestras vidas y te pedimos que quienes vean este programa, que sus corazones sean conmovidos y sus vidas transformadas. Quédate con nosotros, con nuestras familias y sálvanos a todos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.